continuamos con más aquí en Pulso Nacional. Y tenemos de invitada en esta gran noche a Adis Osuna, quien es gerente general de Dominican Access. Esto es accesibilidad. En este país tanto que necesitamos conocer el término, ¿qué es accesibilidad? ¿Tenemos un país democrático en accesibilidad? ¿Cuántos nos falta? ¿Cómo estamos camino hacia la accesibilidad? Todo eso lo vamos a saber en el día de hoy. ¿Cómo estás, Adis? Bien. Buenas noches, Adis, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias por la invitación de esta noche y abrirme las puertas de este programa para hablar un poquito con ustedes. Me gustaría iniciar esta conversación hablando qué es accesibilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Bueno, accesibilidad es la condición que deben tener todas las cosas para que todas las personas puedan tener acceso. Es un término así de amplio. O sea, estamos hablando de que todas las personas, sin importar si tienen una discapacidad o cuál discapacidad tengan, pueden acceder, usar, circular en cualquier espacio, producto o servicio. Equilibrar, igualdad las condiciones de cada persona para accesar a un servicio, ¿no? Exactamente. Es pensar que cada persona tiene necesidades diferentes y yo debo de proveer diferentes formas para que todas las personas tengan acceso. Por ejemplo, un texto escrito, si tengo una persona ciega, no va a poder leer ese texto, pero sí puede acceder a esa información si yo lo tengo en una versión audible, en audio, por ejemplo. ¿Qué tan avanzado, Adis, estamos en República Dominicana con la accesibilidad? Cuando decimos, bueno, yo que vivo en Estados Unidos, en Europa, y quiero visitar República Dominicana por las atracciones de las playas, pero tengo una persona discapacitada, ¿qué me oferta? ¿Qué hay ofertas para mi familiar que está discapacitado? ¿Qué debo de hacer? Bueno, realmente en nuestro país el tema de la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad en los últimos años es que ha tenido realmente cierta relevancia. Pero nuestro país tiene muchas deficiencias en temas de accesibilidad y en el sector turístico no tenemos una oferta adaptada. Eso no es un secreto para nadie. A pesar de que el turismo es la principal actividad económica del país, que se está promoviendo y que descansa mucho el desarrollo del país, el turismo no se ha hecho muchas cosas, o muy poco, o casi nada, para que el turismo sea accesible. ¿Cómo ustedes visualizan eso de Dominican Access? Bueno, nosotros desde hace aproximadamente 4 años venimos impulsando el tema de turismo accesible en el país porque entendemos que hay una oportunidad inmensa, tanto para el sector turístico de poder acceder a un nicho de mercado haciendo inversiones graduales en hacer adaptación en diferentes ámbitos y también por la importancia que tiene para nuestro país empezar a tener condiciones de mejoras en accesibilidad. Nosotros apenas tenemos una normativa de accesibilidad que tiene poco menos de un año. Entonces, hay muy poca referencia de lugares accesibles. En el turismo tenemos una doble oportunidad para que empresarios puedan acaparar ese nicho de mercado que quiere venir a nuestras playas, pero antes de empezar a visitarnos necesita tener condiciones mínimas para poder venir con seguridad y autonomía. Siempre hago énfasis en esas dos palabras porque la accesibilidad no es que tú vas a tener un grupo de personas ayudando a quien tiene discapacidad, sino que tú le estás permitiendo entrar a la playa solo, si quiere hacerlo. Si necesita ayuda, pues bien, pero si quiere hacerlo solo, que pueda. O sea, crear las condiciones para que él pueda valerse por sí mismo. Por sí mismo, exacto. Contra menos pueda depender de otra persona, mientras más libertad tenga, es mucho mejor el esfuerzo de accesibilidad. De eso se trata la accesibilidad. Incluso la accesibilidad forma parte de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
no es... O sea, está reconocido como tal por la Naciones Unidas. Exacto, como uno de los derechos. ¿Cómo de se la aplica persona. eso en la República Dominicana? ¿Qué tal grado de conciencia tiene la población, las autoridades? Bueno, en el caso del sector hotelero, el sector turístico, sobre la accesibilidad, ¿y qué se puede hacer en ese sentido? Aquí el detalle está en que cada vez hay más interés y más sensibilidad de abordar el tema de la inclusión social de personas con discapacidad. Sin embargo, la accesibilidad la hemos dejado a un lado, pero la accesibilidad es como el puente para que podamos lograr el mundo que tenemos como lo conocemos, que no es accesible. Entonces, muy hostil, a través de la accesibilidad, de que realmente yo puedo permitir que personas con discapacidad accedan a diferentes aspectos de nuestra vida, de nuestra sociedad. Incluso en febrero de este año, nosotros hicimos un foro de inclusión social de personas con discapacidad y accesibilidad, llamando la atención de esa falta, de esa carencia. Para poder lograr la inclusión plena de personas con discapacidad, tenemos que trabajar la accesibilidad también. ¿Cuál fue la experiencia de ese foro? ¿Qué se concluyó? ¿Qué se resaltó? ¿Cuáles fueron las propuestas que salieron de ese debate? Ese foro fue muy interesante. Trabajamos en 4 ejes. El primero fue arquitectura y urbanismo, el segundo empleo y formación, el tercero transporte y el cuarto ocio y turismo. Al final, la conclusión de ese foro es que indiscutiblemente la accesibilidad es transversal a todo. Tú no la puedes abordar de forma aislada en ningún aspecto. Si tú vas a hablar de inclusión laboral, tienes que hablar de transporte, de accesibilidad en los bancos, de la formación técnica y universitaria de personas con discapacidad, no solamente crear un empleo. Claro. Si quieres hablar de turismo, tienes que estar hablando también de formación en las universidades, de personas que estén capacitadas para atender personas con discapacidad. O sea, vemos cómo es un tema muy complejo, que la única forma de tú empezar a buscarle soluciones que no son inmediatas es viendo la foto completa del problema y luego proponiendo acciones puntuales que después puedan estar enlazadas con otras acciones de las que ya tú hiciste, o sea, no proponiendo soluciones aisladas. En ese orden, antes de iniciar el programa, estuvimos hablando de un reglamento, el reglamento 513. Yo quiero que podamos desglosarlo un poquito, brevemente, para que la gente conozca sobre este reglamento y qué debemos de hacer ya para dónde está la debilidad, por dónde empezar, porque como tú dices, es un trabajo muy arduo, porque es desde principio a fin. No podemos arreglar una situación de inclusión laboral cuando hay otras debilidades. ¿Cómo arrancar? ¿Y qué es este reglamento? Bueno, tú tienes la ley de discapacidad, que es la 513. Entonces, esa ley hasta el diciembre del 2016 no tenía reglamento de aplicación. A partir de ese momento... O sea, en 3 años no se hizo el reglamento. Pero esa es la tercera ley. O sea, hubieron 2 leyes anteriores a esta que no tenían reglamento. Entonces, eso es un hito importante, el hecho de que pueda estar el reglamento. Sin embargo, está la debilidad de que hace referencias a normativas que están en proceso. Yo te comentaba ahorita que había salido una normativa de accesibilidad, pero es muy joven. O sea, falta todavía mucho trabajo. Nosotros lo que siempre apostamos y tratamos de promover es que las acciones que se propongan en cualquier ámbito puedan ser oportunas, puedan ser las correctas. O sea, no es hacer una rampa porque yo tengo la sensibilidad y quiero que me visiten personas con discapacidad, sino que tú puedas buscar la asesoría de personas que saben cuál es la inclinación de la rampa hacerla correcta y la hagas bien, ya que hiciste la inversión.
Correcto. Hablamos de la ley 0513 y de los reglamentos. Realmente el país tiene el instrumental legal, jurídico, para garantizar accesibilidad. O hay debilidades de la ley. ¿O es la única legislación que tenemos? Es la única legislación que ¿Qué existe. nos hace falta desde el punto de vista de reglamentación, de ley, para ejecutar? Para ejecutar, bueno, empezar lo que ya tenemos, empezar a fiscalizar. Bueno, lo que tenemos es un primer paso. Habría que fortalecerlo y completarlo. Pero ese primer paso, ¿cómo tú visualizas una aplicación práctica de esto? Bueno, lo primero que yo veo es que tiene que empezar a fiscalizarse realmente el tema de lo que está estipulado en la ley y avalado a través del reglamento. Claro está, el reglamento tiene unos plazos que yo considero son muy cortos. O sea, el reglamento te dice que en 2 años las instituciones privadas deben tener el 2% de su empleomanía de personas con discapacidad y el 5% en las instituciones públicas. En 2 años, corto el tiempo para tú decir que vas a adaptar toda la infraestructura de un país. de un país para empezar a hacer esto. También el tema de la difusión de la ley, de poder, o sea, falta un proceso de que las personas y las instituciones conozcan más de estos temas. Para ponerte el ejemplo de Chile, que vivió un proceso similar, ellos tomaron 10 años. Para poner en vigencia. O sea, los plazos que estableció el reglamento fue de 10 años. Imagínate. Y lograron aplicarlo en 10 años. Hay muchas carencias, pero la mejora también fueron importantes, pero no fue simplemente que está el reglamento. En un enunciado, simplemente en 2 años lo vamos a hacer. No es decir, es actuar. Actuar, entonces en 10 años ellos empezaron que todas las instituciones empezaran a recibir formación de accesibilidad para que cuando los ingenieros de esa institución fueran a hacer la mejora, quedaran bien hechas. En el tema de recursos humanos, tienen que tener formación para poder abordar lo de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, un proceso que tiene, o sea, yo siempre digo, tú no puedes esperar los mismos resultados si estamos haciendo lo mismo, claro. O sea, diferentes resultados. Claro. Si seguimos, ¿cuál ha sido la debilidad de no tener resultados, de no ejecutar lo que está ya en la ley? ¿Qué tú consideras, cuál ha sido la debilidad más fuerte? Bueno, la debilidad, y es siempre nuestro temor desde Dominican Access, y por eso hacemos nuestra labor de formación, de difundir conocimiento, es que logremos sensibilizar a los tomadores de decisión y que cuando vayan a tomar cualquier decisión no queden bien ejecutadas. Porque tú vas a tener a alguien que cree que hizo una mejora, pero que realmente no funciona para las personas con discapacidad. He mencionado varias veces el ejemplo de la rampa. Si tú tienes un empresario sensibilizado y pone una rampa que al final queda mal hecha, nadie la va a poder usar. Claro. Sin embargo, él cumplió con la ley, pero no es práctica. Sí. ¿Qué organismo o entidad gubernamental tiene la responsabilidad de aplicar esta ley? ¿La ley contempla quién es el organismo ejecutor? ¿Hay algún organismo que debe de ejecutar esta ley? Sí, es el Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS. El CONADIS. Ellos están haciendo un trabajo interesante, pero yo entiendo que la infraestructura tal vez es pequeña para todo el trabajo que hay que hacer. ¿Y recibe CONADIS los recursos necesarios de parte del Estado como para hacer esa labor? Sobre todo cuando el mismo reglamento establece que debe de aplicarse en un plazo de 2 años. Entonces se necesitaría no tan solo tener la voluntad de que las cosas se hagan, no tan solo tener la legislación y el mandato, sino aportar los recursos que implica la elaboración de esto. Y tú como arquitecta tienes que tener experiencia en eso. ¿Cómo visualiza esto? ¿Quién se necesita realmente para que esto cuaje? Yo creo que hace falta, para que esto pudiera empezar a caminar, cada ministerio debería tener un departamento que esté trabajando de forma transversal en la accesibilidad y en inclusión. Pero la ley lo contempla.
lo Bueno, señala, lo dice, lo obliga. Porque puede decir un ministro, a mí no me obligan a eso, no tengo por qué hacerlo. Para eso está CONADIS. En el reglamento estipula que los ministerios deben agotar diferentes agendas relativas a la inclusión laboral, a la inclusión de personas. Pero alguien debe de asumir el compromiso de coordinar ese esfuerzo. Alguien tiene que apelar y obligar a que los ministerios o las agencias del gobierno cumplan con ese mandato de la ley, del reglamento, porque de lo contrario nadie va a hacer nada. O sea, aquí el que está llamado a eso, se habla de CONADIS, es la única institución que puede encabezar eso. Sí, es la institución que está, que fue creada incluso en la misma ley para ejecutar todas esas disposiciones, pero vuelvo y te digo, o sea, cada departamento debería tener cada ministerio debería tener un departamento trabajando en accesibilidad, porque la accesibilidad tiene que ir de la A a la Z. Cada acción, cada decisión que tú tomas tiene que ser pensado diferente. Por ejemplo, porque si no tú vas a encontrar muchas incongruencias. El otro día yo veía de que estaban hablando de inclusión de personas con discapacidad, del tema de cero discriminación y de cambiar el enfoque médico, que era como se veía anteriormente las personas con discapacidad que estaban enfermos, que tenían ellos el problema, y cambiarlo al enfoque de derechos humanos, que es diciendo todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, cuando tú sigues viendo ese mismo documento y ves que van a hacer una encuesta, el tema de la discapacidad lo incluyen en la parte salud. Sí. Entonces ahí automáticamente quiere decir que tú tienes una incongruencia Por de lo que falta de tú quieres. Una desinformación. Exactamente, de lo que tú quieres proyectar. Entonces ahí tenemos un problema importante. Otro también de los problemas muy importantes que tenemos es la falta de datos sobre la discapacidad en el país. Aquí no hay estadística de nada. Información, no sabemos cómo no hay estadística de resolver. nada. Sí, desde Y el CONADIS no está haciendo eso. Y ustedes como Dominican Access no están tampoco, no llevan estadísticas. No, nosotros lo que somos es un emprendimiento social. Sí. Y desde nuestra posición estamos impulsando diferentes acciones para mejorar y aportar conocimientos a los tomadores de decisión. ¿Cómo está la relación de Dominican Access con CONADIS? ¿Cómo ustedes trabajan en coordinación? ¿Hay algún vínculo de colaboración, algún acuerdo de trabajo en conjunto? ¿Cómo están funcionando? Porque su trabajo fundamental es ustedes promover y dar a conocer esta situación. ¿Cómo se llevan con CONADIS? Nosotros realmente hemos hecho actividades en conjunto, promovemos las acciones que hacen CONADIS y viceversa. Sí, es un trabajo, o sea, cada uno tiene un vínculo de colaboración entre ambas instituciones. Sí, cada una tiene un papel muy diferente. Sí, o sea, CONADIS es la entidad central del Estado. Nosotros somos una pieza, ¿verdad?, para mejorar un poco lo que está pasando. No, la pregunta viene porque hay que hacer un esfuerzo en conjunto. No podemos dejarlo todo en manos de ustedes ni en manos del CONADIS. O sea, debe de despertarse conciencia y que todas las instituciones que de una forma u otra están trabajando en beneficio de la accesibilidad, pues hagan un solo esfuerzo. No cada quien tenga un programa por separado. Claro, es que la accesibilidad no es de CONADIS, no es de Dominican Access, es de cada uno de nosotros. De cada Esa es la conciencia que hay que despertar en la población. Sí, es un esfuerzo que hay que hacer. Yo siempre pongo otro ejemplo, y sobre todo para hacer conciencia de la importancia de la accesibilidad, de la formación en accesibilidad, y sin restarle el mérito a las personas con discapacidad y a las asociaciones que han llevado una lucha titánica durante muchos años. Y es que cuando tú vas a hacer una carretera, tú no llamas a las personas que conducen la carretera, porque ellos saben cuáles son sus necesidades, más no necesariamente tienen que conocer cuáles son las soluciones. Tú llamas al especialista en carreteras. Claro. Cuando tú vas a trabajar en accesibilidad,
tú puedes llamar a usuarios, a personas con diferentes tipos de discapacidad, pero no para que ellos te digan lo que tú tienes que hacer, sino para que te den su opinión y demás. Tú tienes que tener especialistas en accesibilidad que sepan cuáles son las soluciones adecuadas. Por supuesto. Yo creo que aquí hay un gran reto. Yo creo que el gran reto es crear una cultura de accesibilidad en el país, promover eso y asumir un compromiso, como tú bien señalas, que no sea tan solo del Estado a través de CONAVIS, de algunos esfuerzos privados, como el caso de Dominican Access, otras instituciones similares, sino que sea algo en que comprometa a todos los ciudadanos. Se está haciendo ese paso de crear una cultura de accesibilidad. Claro, nosotros somos de los primeros abanderados. Promotores. Claro, nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en el foro, estamos terminando un diplomado en accesibilidad universal y diseño para todos con la UNFU, donde van a salir 22 profesionales de arquitectura que saben de accesibilidad. Bueno. También a través de los congresos de turismo accesible, en la versión pasada, que fue en junio de este año, en el marco de la bolsa turística, salieron 40 personas del sector turístico que tienen un nivel de conocimiento de accesibilidad para empezar a implementar mejoras en los diferentes lugares donde están trabajando. Entonces, es un proceso, siempre lo digo, largo. La receptividad del sector turístico, los hoteleros, ante estos reclamos de accesibilidad, ¿se corresponden? ¿O realmente es necesario que el Estado lo empuje un poquito, creando algún tipo de incentivo para que hagan inversiones en su infraestructura de manera que lo haga accesible a todo el público? Sí, yo creo que lo del incentivo no estaría nada mal. Pero claro, eso puede ser una solución. Claro. Porque muchas veces hay limitaciones propias, por eso cuando aquellos hoteles que inviertan en crear sus instalaciones completamente de acuerdo a estas normas con accesibilidad, van a tener un incentivo fiscal en el pago de impuestos sobre la renta, en el pago de ITEVI o una deducción. O sea, esas inversiones se le va a reconocer deducible de sus impuestos. Entonces es un incentivo más que suficiente por dos cosas. Primero, para cumplir con la ley 0513 y además para impulsar sus negocios y además para contribuir a esto, a facilitar la accesibilidad. Podría ser una propuesta, qué sé yo. Sí, eso sería súper interesante, sobre todo en un país donde las inversiones en el sector aumentan cada día. Nosotros estamos desarrollando 3 polos turísticos. Sí. Entonces, sería interesante que desde la concepción de esos polos turísticos tú puedas tener como elemento diferenciador la accesibilidad. Claro. Y tener el piloto de cómo debería hacerse en los demás sí, porque polos. Realmente eso es ganando. O sea, Claro. automáticamente exista el procedimiento que en un país tenga más accesibilidad a todas las personas discapacitadas, pues eso va a atraer al turista. Y no solo eso, sino que para los que ya estamos aquí, que vivimos aquí, que residimos acá, pues tenemos una mejor vida, le damos vida de calidad. Bueno, esas fueron las palabras de nuestra invitada especial el día de hoy, Adis Osuna, quien estuvo aquí dando cátedra sobre lo que es el tema de accesibilidad. Lo único lamentable es que el tiempo fue muy ya corto, no dejamos a Adis explicar todas las cosas que ella quizás Pero lo pudiera más decir. importante que destacó Adis es que debemos de tener el conocimiento, porque si no sabemos, si no conocemos, indagamos de accesibilidad, ¿cómo vamos Y a asumir el resolver compromiso como problema? ciudadanos Exactamente. para empujar en ese sentido. Yo creo que ese es el mayor compromiso. Muchísimas Adi, gracias, Adis. Gracias por te la agradecemos invitación. tu participación con nosotros y la invitación queda abierta para cuando Gracias. tú entiendas necesario seguir abordando estos temas. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que hay mucho más en Pulso Nacional.